que sucedió en el sendero. Era una noche cálida de verano y el calor parecía no dar tregua. Tenía 19 años y había decidido pasar el fin de semana en uno de los senderos más remotos de un bosque cerca de donde vivía. El lugar era famoso entre los aventureros locales por su belleza natural y la sensación de soledad que ofrecía. Sin embargo, siempre había algo extraño en las historias que circulaban sobre el lugar. Algunas personas decían haber escuchado gritos lejanos, otras mencionaban ver figuras misteriosas entre los árboles, pero nadie había probado realmente que algo sucediera. Para mí, todo eso era solo charlas de quienes querían asustar a los demás. Fui solo, como siempre, porque me gustaba la paz y tranquilidad de estar en contacto con la naturaleza, sin nadie cerca. Mi mochila estaba llena de comida, agua y, por supuesto, una linterna potente, ya que planeaba caminar hasta el final de la tarde y acampar hasta el día siguiente. El sendero era tranquilo al principio, con el sonido de las hojas secas crujiendo bajo mis pies y el susurro de los árboles al viento. Sin embargo, a medida que la tarde avanzaba, el clima comenzó a cambiar. El aire se volvió más denso, más sofocante, y las sombras de los árboles parecían alargarse de manera extraña, como si el propio bosque se estuviera preparando para algo. Aún así, seguí adelante. Cuando el sol comenzó a ponerse, ya estaba bastante lejos. Decidí montar el campamento en un claro, donde había una pequeña fogata aún visible desde otros senderos. Era el lugar perfecto, alejado, silencioso, pero aún así con alguna señal de presencia humana. Pasé un rato organizando todo, haciendo una fogata y colocando mi saco de dormir de forma cómoda. La noche estaba agradable y comencé a relajarme. El sonido del bosque nocturno era familiar y reconfortante, pero a medida que el tiempo pasaba, empecé a sentir una creciente sensación de incomodidad. Algo no estaba en su lugar. Al principio pensé que era el cansancio o el ruido del viento moviendo los árboles, pero pronto me di cuenta de que no había viento. El silencio era inusual. Incluso los animales, que normalmente se escucharían por la noche, parecían haber desaparecido. Decidí encender mi linterna y mirar a mi alrededor, pero no vi nada. El claro estaba desierto, excepto por mí y mi fogata. Sin embargo, algo me hizo sentir que no estaba solo. Fue entonces cuando escuché un sonido proveniente del bosque, algo leve, casi inaudible, pero inconfundible, como si alguien estuviera caminando sobre las hojas secas. Comencé a prestar atención y el sonido se intensificó lentamente, pero con una peculiaridad. No era un sonido que se acercaba de manera natural, era errático, como si alguien estuviera intentando esconderse entre los árboles, moviéndose de manera apresurada y casi furtiva. Mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. Miré a mi alrededor, tratando de ver alguna señal de movimiento, pero no vi nada. Comencé a ponerme paranoico. Tal vez fuera solo un animal, pensé, pero la sensación de que algo más estaba sucediendo no salía de mi mente. De repente, el sonido se detuvo. El silencio volvió, más pesado que antes. No sabía qué hacer. Miré la fogata, pensando que, si alguien estaba cerca, el fuego sería una buena defensa. Pero al mirar la llama, algo me llamó la atención. Había una sombra, una figura indistinta, moviéndose rápidamente entre los árboles a solo unos metros de donde estaba. Me congelé. Intenté racionalizar, pero no pude. La sombra parecía humana, pero la forma en que se movía era anormal.
Era como si se estuviera arrastrando de manera disforme, sin prisa, pero también sin la ligereza de un animal. El miedo se apoderó de mí, pero al mismo tiempo, una sensación de curiosidad me impulsó a levantarme. Quería saber qué estaba sucediendo. Pero en el momento en que di un paso hacia la sombra, esta desapareció, se desvaneció. El viento, que hasta entonces había estado parado, se levantó de repente y la noche pareció volverse más oscura, más densa. El pánico comenzó a instalarse. Me alejé de la fogata, intentando no hacer ruido, y me acerqué al borde del claro, donde la vegetación era más densa. Mi cuerpo estaba en alerta máxima y mis instintos me decían que debía irme. Sin embargo, antes de que pudiera decidir qué hacer, una voz baja y arrastrada surgió de la oscuridad. «Vete». No pude entender de dónde venía la voz, pero parecía resonar a mi alrededor. No era una súplica, era una orden. No lo pensé dos veces. Corrí como nunca antes, sin mirar atrás, mi linterna balanceándose en mis manos, iluminando el camino por delante, mientras los árboles parecían cerrarse a mi alrededor. Cada paso parecía llevarme más profundo en el bosque, lejos del claro, lejos del fuego. Sabía que tenía que salir de allí, pero mientras más corría, más parecía que el bosque me engullía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi las luces de la ciudad a lo lejos. Corrí hasta el último tramo del sendero, y cuando finalmente llegué al estacionamiento, mi visión estaba nublada por la adrenalina. Respiré hondo, sintiendo el peso del miedo y la huida comenzando a golpearme. No sabía qué había sucedido, pero una cosa estaba clara. Nunca más volvería a ese bosque. Algo estaba allí, algo que no quería ser visto, algo que quería hacerme desaparecer en la oscuridad. Al día siguiente, volví al parque de estacionamiento con la intención de recoger mi mochila y marcharme a casa. Sin embargo, cuando llegué cerca del lugar donde había montado el campamento, encontré algo horrible. Los árboles alrededor estaban marcados con surcos profundos, como si algo hubiera rasgado la corteza con garras enormes. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que, en el suelo, había un pequeño trozo de papel arrugado, como si lo hubiera dejado alguien atrás. Cuando lo abrí, vi algo que casi me hizo desmayar. Era una foto mía, tomada mientras corría fuera del bosque. Y en ese momento supe que el bosque no había terminado conmigo. Apenas comenzaba. El enigma de la casa abandonada. Siempre fui el tipo de persona que no creía fácilmente en historias de fantasmas o sucesos sobrenaturales. Creía en la lógica y la razón, y todo lo que consideraba extraño tenía una explicación práctica. Eso cambió en el verano de mi 23º cumpleaños, cuando tuve una experiencia que cambió mi forma de ver el mundo. Todo comenzó una tarde calurosa de julio, cuando mi amigo Lucas me invitó a un viaje al campo. Estaba emocionado porque había descubierto una casa abandonada que, según él, era perfecta para una aventura. Como siempre me había gustado explorar lugares desconocidos, no dudé en aceptar. Lucas y yo ya habíamos hecho algunos viajes al campo, siempre en busca de algo misterioso o fuera de lo común, pero nunca ocurría nada. La idea de la casa abandonada parecía ser la promesa de algo interesante. La casa estaba en un pequeño pueblo apartado, rodeado por campos de maíz y árboles altos. Cuando llegamos, el calor era intenso, pero el paisaje parecía tranquilo, casi bucólico. Sin embargo, la casa era otra historia. Era grande, con una fachada decadente, y su aspecto de abandono era evidente.
Ventanas rotas, puertas chirriando, y el jardín, si es que se podía llamar jardín, estaba cubierto por maleza y arbustos. Aún así, la curiosidad pudo más, y decidimos entrar. El portón estaba cerrado, pero eso no nos detuvo. Con algo de dificultad, conseguimos abrir una ventana y nos deslizarnos hacia el interior. La casa olía a moho y madera vieja. El polvo lo cubría todo, y las sombras dentro de la casa daban una sensación de asfixia. Lucas estaba emocionado, tomando fotos y comentando sobre el potencial del lugar para una buena película de terror. Yo estaba más alerta, no sintiéndome tan cómodo como él. Caminamos por el pasillo principal y encontramos una escalera que llevaba al segundo piso. El lugar estaba completamente vacío, salvo por muebles rotos y objetos esparcidos por el suelo, como si la casa hubiera sido abandonada deprisa. Al subir al piso superior, algo me hizo detenerme. Escuché un sonido, débil pero nítido, proveniente del fondo del pasillo. Era como el sonido de algo siendo arrastrado, un crujido distante. ¿Escuchaste eso?, le pregunté a Lucas, pero él estaba distraído tomando fotos de una antigua estantería llena de libros amontonados. Se encogió de hombros y dijo que probablemente era el viento, pero no estaba tan seguro. Algo no estaba bien allí. Continué caminando lentamente por el pasillo y a medida que me acercaba a la puerta del cuarto de adelante, el ruido se intensificaba, como si algo estuviera golpeando la pared. Fui más cauteloso, tratando de no hacer ruido. No quería ser el único en escuchar eso y parecer paranoico. Cuando llegué a la puerta, vacilé, miré hacia atrás y Lucas aún estaba en la sala, completamente absorto en sus fotos. Respiré hondo y abrí la puerta lentamente. El cuarto estaba completamente desordenado. Sillas volteadas, papeles esparcidos por todo el suelo y una mesa de trabajo cubierta de objetos rotos. Pero en el centro de la habitación, lo que más me llamó la atención fue una gran foto enmarcada en la pared. No era cualquier foto. Era una fotografía antigua de una familia sonriendo, probablemente tomada décadas atrás. Lo más extraño era que, frente a la foto, había algo que parecía un espejo, pero estaba empañado, como si hubiera sido cubierto por polvo hace mucho tiempo. Decidí acercarme. El ruido, que antes era suave, ahora estaba más claro, como si alguien estuviera golpeando la pared. Cuando toqué el espejo, una extraña sensación se apoderó de mí. No sabía qué era, pero sentía que estaba siendo observado. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me di vuelta para salir del cuarto, pero antes de que pudiera alcanzar la puerta, el espejo reflejó algo que no pude ver de inmediato. En el vidrio empañado aparecían pequeñas figuras sombrías que parecían observar la escena. Algo en esas figuras estaba mal, como si estuvieran distorsionadas, y pronto esas formas comenzaron a moverse, a contorsionarse de manera antinatural. Mi corazón se aceleró, miré hacia atrás, y en el reflejo vi algo que no podía ser real. Las sombras de las figuras en la pared se estiraban, como si cobraran vida. Entré en pánico. En un acto instintivo, corrí fuera del cuarto y llamé a Lucas, pero él no respondió. El ruido, que antes era solo un leve sonido de arrastre, ahora se había transformado en un ruido fuerte y frenético, como si alguien estuviera corriendo por las escaleras de arriba. Ya no había duda. Algo estaba allí, en la casa, y no quería que estuviéramos allí. Corrí de vuelta al piso inferior, pero la casa parecía diferente. Las puertas estaban cerradas y no podía encontrar la salida.
Las ventanas, que antes estaban abiertas, ahora estaban cerradas. La sensación de claustrofobia me invadió y el sonido de los pasos detrás de mí parecía hacerse más fuerte. Estaba atrapado. Finalmente, encontré una puerta lateral que llevaba al jardín, pero al salir, me di cuenta de que el paisaje parecía diferente. Ya no estaba en el campo, sino en un estrecho corredor rodeado por una densa niebla. Miré hacia atrás y vi una figura en la cima de las escaleras de la casa, mirándome con ojos vacíos y oscuros. Desesperado comencé a correr, pero a medida que avanzaba, la niebla se cerraba aún más y perdí la noción de dónde estaba. Mis pulmones ardían y mi mente estaba a punto de colapsar. Ya no sabía qué era real y qué no lo era. Cuando finalmente logré escapar de la niebla, vi que estaba de vuelta en la carretera, pero no había señal de Lucas. Él había desaparecido. Busqué durante horas, gritando su nombre, pero nunca respondió. La casa seguía allí, y con cada mirada parecía más distante y al mismo tiempo más cercana, como si me estuviera observando, como si me estuviera atrayendo de vuelta. En los días siguientes la policía fue llamada, pero no encontraron ninguna evidencia de lo que yo había vivido, ninguna foto ni pista de Lucas. Algunos dicen que simplemente desapareció, pero yo sé que la verdad es mucho más aterradora. Algo en esas paredes, algo en ese espejo, hizo que él desapareciera, y fui afortunado de haber salido con vida. Nunca volví al campo y nunca volví a hablar sobre lo que realmente sucedió. Pero hasta el día de hoy, cada vez que miro en el espejo, tengo la sensación de que alguien o algo todavía me está observando, esperando para llevarme de regreso a esa casa, a ese lugar donde las sombras todavía se mueven. La noche del lago sombrío era una noche sofocante de verano, el tipo de noche que hacía que la respiración se volviera pesada y el cuerpo se pegara al sofá, tratando de escapar del calor sin mucho éxito. Tenía 25 años y llevaba una vida tranquila, lejos de las grandes aventuras. Sin embargo, algo en mí siempre había sentido la falta de emoción, de un misterio, de algo inexplicable que me hiciera sentir vivo. Así que, cuando mi amigo Eduardo sugirió un viaje a un lago aislado en medio de un bosque lejano, no lo dudé. Para él, cualquier lugar alejado de la civilización era un buen destino. La idea era simple: acampar junto al lago, pescar, nadar y relajarnos lejos de la rutina estresante del día a día. Eduardo y yo siempre habíamos tenido una afición por los lugares inexplorados, y aunque algunos amigos nos advirtieron sobre lo extraño de ese lago, ambos simplemente no creíamos en supersticiones. El viaje fue tranquilo, sin contratiempos, y cuando llegamos al lago, la serenidad del lugar nos acogió. El lago estaba rodeado de árboles altos y densos, con el agua oscura y tranquila, reflejando las estrellas como un espejo. Era hermoso, pero había algo inquietante en el paisaje, algo que parecía fuera de lugar, aunque no sabíamos bien qué era. Montamos el campamento con facilidad. La noche estaba cálida y el olor de la vegetación fresca combinado con la tierra mojada resultaba reconfortante. Como siempre, Eduardo estaba emocionado. Inmediatamente tomó su caña de pescar y se dirigió hacia la orilla del lago, mientras yo me acomodaba cerca de la fogata intentando relajarme. Estábamos solos en el lugar, lo que me daba una sensación de libertad, pero al mismo tiempo de vulnerabilidad. Las horas pasaron en silencio y lo único que rompía la calma era el sonido del viento entre los árboles y el crujir de la leña en la fogata. Cuando el reloj marcó la medianoche,
Decidimos tomar una última bebida antes de dormir. Eduardo bebía más que yo, pero no me importaba. La noche estaba perfecta y sentía que finalmente estaba viviendo una experiencia que valdría la pena recordar. Pero en ese momento, el silencio de la noche fue interrumpido por un sonido que nunca olvidaré. Era un sonido proveniente del agua, algo bajo y amortiguado, como si algo grande se estuviera moviendo bajo la superficie. Al principio pensé que sería un animal, tal vez un pez o algún otro ser acuático, pero lo que escuché no era normal. Era como una onda, una vibración en el agua que no parecía moverse de manera natural. Eduardo, que estaba más atento a la pesca, se detuvo y me miró con curiosidad. ¿Escuchaste eso?, preguntó, y solo pude asentir con la cabeza, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Quedamos en silencio, esperando que el sonido se repitiera, pero no volvió. El lago parecía tranquilo de nuevo, casi como si nada hubiera sucedido, pero entonces una brisa más fuerte sopló y el agua del lago comenzó a ondular de manera extraña, sin motivo aparente. Fue entonces cuando algo realmente extraño sucedió. Los árboles alrededor, que antes estaban tan silenciosos, comenzaron a balancearse descontroladamente, como si una fuerza invisible los estuviera moviendo rápidamente, sin explicación. El miedo empezó a apoderarse de mí, pero traté de racionalizar la situación. Estábamos en un lugar apartado y podría ser solo el viento, pero sabía que algo no estaba bien. La tensión entre nosotros aumentaba y Eduardo parecía más emocionado que nervioso, creyendo que todo era solo una broma de la naturaleza. «Es solo el viento», dijo, intentando calmarme. Pero cuando se giró para regresar al lago, el sonido volvió, ahora más fuerte, más profundo, como si realmente algo se estuviera moviendo en las aguas. No era el sonido normal de los peces o cualquier otro animal. Era un sonido que resonaba en mi mente, una vibración que hacía temblar el agua, haciendo que la superficie del lago pareciera casi viva. Me levanté, listo para irme de allí, pero Eduardo no se movió. De repente, la superficie del lago comenzó a agitarse, como si algo estuviera subiendo desde las profundidades. El sonido era sordo, casi como un rugido amortiguado. El agua comenzó a formar grandes círculos, como si algo masivo se estuviera acercando a la orilla. Mi respiración se aceleró. Quería correr, pero mis piernas estaban pegadas al suelo, como si el lago me estuviera atrayendo hacia él. «Eduardo, necesitamos salir ahora», le dije con la voz temblorosa. Él me miró, pero el brillo en sus ojos ya no era el mismo. Estaba hipnotizado, mirando fijamente el agua que ahora parecía tan oscura como la negrura de la noche, de donde emanaba una fuerza que no sabía explicar. En ese momento, una sombra apareció bajo el agua. No era un pez, no era un animal, era algo grande, algo que se movía con propósito. Podía ver la silueta a través del agua, una forma larga y oscura, pero con contornos que no tenían sentido. Era como si se arrastrara por el fondo del lago, y mientras se acercaba, una sensación de terror invadió mi cuerpo. Ya no era solo un sonido o una visión extraña, era la certeza de que algo estaba allí y nos estaba observando. Eduardo no reaccionaba, estaba paralizado, como si estuviera siendo controlado por alguna fuerza invisible. Yo, sin embargo, sentí un impulso de supervivencia, algo que me decía que debía huir. Pero cuando intenté arrastrarlo conmigo, la sombra en el agua se acercó a la superficie con una velocidad aterradora y el agua comenzó a salpicar fuera
del lago, formando enormes olas. Sin pensarlo, arrastré a Eduardo conmigo, corriendo lo más rápido que pude hacia el campamento, pero no tardé en darme cuenta de que algo aún nos perseguía. Escuché un sonido sordo detrás de mí, como si algo gigantesco se estuviera moviendo por el agua, cortándola con una fuerza descomunal. Cuando miré atrás, no vi nada, pero la sensación de que estábamos siendo perseguidos era innegable. Corrimos hacia el auto lo más rápido que pudimos, y cuando finalmente llegamos allí, me di cuenta de que el lago había vuelto a su estado normal. El agua tranquila y oscura parecía pacífica, pero sabía que ya no era el mismo lago. Algo nos había observado, algo nos había puesto a prueba. En el camino de regreso a casa no hablamos mucho. Lo único que quedó para nosotros fue el sonido del agua golpeando el auto y la sensación de que, por más que quisiéramos olvidar, nunca podríamos borrar lo que había sucedido. Nunca volví a ese lago, y Eduardo, de alguna manera, tampoco volvió a mencionar ese lugar. Ahora, a medida que el verano se acerca, siento un escalofrío solo de pensar en lo que encontramos esa noche. Algo en el lago, algo que se esconde en las aguas profundas, está esperando. Y sé que si alguien se acerca nuevamente, lo arrastrará a las profundidades, donde el silencio y el misterio reinan, y donde, tal vez, sea demasiado tarde para volver a la superficie.